Siempre me han atraído los rincones más oscuros de Internet, y no me refiero a la Deep Web sino a páginas oscuras con apenas usuarios. Así fue como me topé con él. Ritual del piso 13. Era solo una entrada en un oscuro foro, pero prometía una experiencia inimaginable, un vistazo a un mundo que desafiaba toda explicación, con la promesa de buena fortuna para quienes siguieran correctamente los pasos del ritual. Guardé el post y aunque no lo enlazar aquí en este momento, díselo siguientes saludos a continuación. Encontrarás las instruc para realizar el ritual del piso 13. Dicen que si realizas el ritual correctamente tendrás buena fortuna, pero a un precio. Algunos afirman haber visto el otro lado, mientras que otros han desaparecido sin dejar rastro. Así que, ¿quién es lo suficientemente valiente para intentarlo? Primero encuentra un edificio de al menos 13 plantas. Debe tener un ascensor que pueda acceder a todas las plantas sin restricciones. Segundo, comienza el ritual a la 1 de la madrugada. Es una hora pasada a la medianoche, también conocida como la verdadera hora 13. Tercero, entre en el ascensor. Si sube alguien más, debe esperar y volver a empezar. Cuarto, pulse los botones en orden ascendente desde el 1 hasta el 13, deteniéndose en cada planta. No debe continuarse. El ascensor se detiene en una planta en la que no ha pulsado ningún botón. Quinto, cuando llegue al piso 13, las puertas se abrirán en un pasillo que no existe en nuestro reino. Puede que veas figuras a lo lejos, pero por ningún motivo interactúes con ellas ni muestres miedo. Música. Sexto, deja un objeto de significado personal en el pasillo. Cuanto mayor sea el significado, mayor será la fortuna. Esta será tu ofrenda. Séptimo, vuelve al ascensor y no te des la vuelta por ningún motivo. Pulsa el botón de la primera planta. Si el ascensor comienza a subir, en lugar de bajar, pulsa inmediatamente el botón de cualquier otra planta para interrumpir el ascenso. Octavo, salga del edificio inmediatamente. Después de llegar a la primera planta, no mire hacia atrás, no vuelva. Nunca se ha superado el último paso. Enhorabuena, ahora puedes empezar a experimentar la buena fortuna. Puedes agradecérselo después de leer esto. Llamé a mi amigo, al que me referiré como Esteve en esta historia, en aras del anonimato. Esteve y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo y a los dos nos gusta probar este tipo de cosas de Internet para documentar los resultados. Es una especie de afición que compartimos desde la escuela secundaria. Todo lo que habíamos hecho antes de esto, como era de esperar, había terminado con resultados decepcionantes, por lo que no fue ninguna sorpresa cuando Esteve inicialmente declinó mi invitación para unirse a mí en esta excursión en particular. No, hermano, creo que esta vez te fallo. Gracias por la oferta, pero la madre de Kren está de visita desde Vermont este fin de semana y necesita que le ayude a mover algunos muebles para preparar su apartamento. Me dijo además el mensaje que enviaste dice que solo puede realizar y litar una persona, y no es que pase nada. De todos modos, claro que no va a pasar nada, pero la diversión está en la experiencia. Vamos, hermano, no voy a entrar solo en un edificio antiguo por la noche. Puedes usar las escaleras para reunirte conmigo en cada planta. No lo sé, es que esos muebles. Vamos, Esteve, nadie mueve muebles de noche. Seguro solo quieres que la madre de Krisen no se entere de tu pequeña ficción, ¿verdad? Tal vez. Esteve suspiró. Pude oír la vacilación en su voz. Sabía que lo tenía. Vamos, hermano, ambos iremos a la universidad en otoño, así que tenemos que tener al menos una última aventura antes de ese. Entonces no puedo creer que tu mujer realmente te haya convertido en un gato. Asustadizo. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Finalmente Esteve se dio. Está bien, pero si nos atrapan, le diré a la policía que me tenías de Lin. Trato hecho. Te recojo esta noche a las 11. Nos pusimos en marcha para encontrar un edificio lo suficientemente
Alto, viejo y lo más importante, abandonado para llevar a cabo el ritual. Tardamos más de lo previsto y cuando decidimos cuál usar ya eran las 12:40 tras varias idas y venidas de Esteve a mi lado nos decidimos por el edificio. Markham se trataba de una estructura antigua y desgastada de 18 plantas. Construida en los años 30 cuando la arquitectura Art Deco todavía era una moda. Hoy en día no se utiliza casi nada. Salvo la primera planta que creo que funciona como oficina de seguros por las mañanas. El resto del edificio no se alquila desde los años 90. Aparcamos a unas manzanas del edificio Markham para no llamarla atención. Las calles estaban inquietantemente silenciosas, solo se oía el zumbido lejano del tráfico y el susurro ocasional de las hojas al viento. A medida que nos acercábamos al edificio no podía evitar una sensación de aprensión. El edificio Markham se cernía sobre nosotros. Imagino que debió de ser uno de los edificios más altos y grandiosos de la zona en su época, pero ahora estaba deteriorado por años de abandono y decadencia. Esteve y yo habíamos previsto que entrar en el edificio podría suponer un pequeño reto, ya que la primera planta estaba al menos todavía en uso parcial. Pero esto no nos había impedido entrar en otros lugares similares en el pasado. Aunque este sería el edificio más grande en el que habíamos forzado la entrada, pudimos ver a través de las puertas de cristal de la entrada que la primera planta seguía iluminada, como si aún pudiera ver a alguien dentro. Empujé suavemente la puerta y, para nuestra sorpresa, se dio con facilidad y se abrió sin ningún esfuerzo. Esteve y yo nos miramos con una mezcla de sorpresa, emoción y nerviosismo. Esteve guardó rápidamente sus herramientas de apertura en el bolsillo delantero. Estábamos un poco preocupados por si nos veían las cámaras del interior, pero ahora que la puerta no estaba cerrada con llave ya no nos preocupaba que nos acusaran de entrar ilegalmente, ya que por lo que sabíamos el edificio seguía abierto. De hecho, ahora nos preocupaba más encontrarnos con un empleado que pudiera interrogarnos sobre lo que estábamos haciendo. Atravesamos la entrada con cautela, pasamos el mostrador vacío del recepcionista y entramos en el vestíbulo principal. No era lujoso, de hecho estaba bastante sucio y parecía no haber sufrido ninguna mejora desde mediados de los 80, cuando el edificio había sido renovado por última vez. Sin embargo, lo que más destacaba en contraste era el ascensor plateado, grande, brillante y nuevo. Estaba situado en el extremo opuesto de la sala, medio esperando que alguien se acercara por detrás. Nos apresuramos a acercarnos a las puertas metálicas del ascensor. ¿Por qué está tan nuevo?, preguntó Esteve sosteniendo la linterna que le había dado, aunque de momento era inútil. No lo sé, me encogí de hombro. Supongo que Wikipedia se equivocó y este lugar ha sido renovado hace muy poco. Diablos, quizás los otros pisos tampoco estén abandonados. Esteve no respondió, pero la inquietud en su rostro me resultó muy fácil de leer. Las instrucciones eran claras. Cuando pasara una hora de la medianoche, debía entrar una sola persona en el ascensor, visitar las plantas en un orden concreto y nunca bajo ninguna circunstancia mirar atrás. Una vez que el ascensor llegara a la planta 13, recuerda, tienes que subir por las escaleras y reunirte conmigo en cada planta, le recordé a Esteve. Sí lo entiendo, contestó poniendo los ojos en blanco. Entré el ascensor y pulsé el botón de la primera planta. Cuando las puertas se cerraron pude oír el débil sonido de los pasos de Esteve mientras se dirigía a la escalera. El ascensor comenzó a subir y mientras lo hacía no pude evitar la sensación de que me estaban observando. Miré nerviosamente el espejo, esperando ver una figura sombría detrás de mí, pero por supuesto no había nada. Solo mi propio reflejo, algo pálido, me ala mirada. Cuando por fin se abrieron las puertas de la primera planta me sentí aliviado al ver a Esteve
Esperándome todo viene si solo estoy. Un poco asustado aquí dentro pero. Sigamos, pulsé el botón de la segunda. Planta, las puertas se cerraron y el ascensor continuó su viaje. Repetimos el proceso siguiendo la secuencia de botones indicada en el ritual. Cada vez que el ascensor se detenía, Esteve me saludaba, siempre conseguía llegar a la siguiente planta antes que yo, ya que el ascensor tardaba unos 20 segundos más en abrir y cerrar sus puertas. También tuve cuidado de no salir, ni de que él entrara. No quería hacer nada que pudiera obligarnos a volver a empezar. Continuamos planta por planta, hasta que llegué a la 12ª cuando se abrieron las puertas. Esperaba encontrar allí a Esteve, esperándome como lo había estado haciendo en los demás pisos, pero no había nadie, solo había un pasillo de oficinas oscuro y abandonado. En ese momento no quería admitirlo, pero tenía miedo. Esteve, llamé en voz baja al hacerlo. Esa sensación de ser observado se intensificó. Podía oír los fuertes latidos de mi corazón en los oídos y por un momento eso me impidió escuchar nada más. Finalmente respiré aliviado cuando me di cuenta de que podía oír los pasos de Esteve resonar en el hueco de la escalera. Supuse que había empezado a subir la planta número 13. Respiré hondo y pulsé el botón del siguiente piso. Las puertas del ascensor se cerraron con un suave ruido sordo y a pesar de saber en el fondo que este ritual no era más que una broma de algún bobo de internet, sentí un escalofrío que me recorría la espalda. Esta vez el ascenso me pareció mucho más lento, como si el ascensor se resistiera a llegar a su destino. Cuando por fin se abrieron las puertas me recibió la oscuridad más absoluta. Las otras plantas habían estado oscuras, claro, pero incluso entonces había entrado algo de luz por las grandes ventanas de cristal que cubrían algunas de las paredes. El corazón me latía deprisa mientras encendía la linterna para ver lo que tenía delante. Aunque tenía miedo, una parte de mí se sintió decepcionada cuando, para mí sorpresa, todo lo que vi fue un pasillo que parecía completamente normal para un edificio abandonado. Las sits estaban forradas con papel pintado descolorido y el suelo estaba cubierto por una moqueta desgastada. Había muchas sillas de escritorio apiladas unas encima de otras en una esquina y una papelera que parecía estar llena de papeles, pero por lo demás no había mucho más que ver en el pasillo. Había un silencio inquietante y el único sonido era el débil zumbido del ascensor que estaba detrás de mí. Al salir del elevador, corazón volvía a latir con un ritmo más lento y constante. Miré a mi alrededor esperando ver de nuevo a Esteve esperándome, pero el pasillo estaba vacío. Avancé unos pasos con cautela, observando la zona en busca de cualquier señal de movimiento. El aire me resultaba pesado y seguía teniendo la inquebrantable sensación de que algo me observaba. Me metí la mano en el vilo y saqué el viejo reloj de mi abuelo. Me lo había dado como regalo de cumpleaños 3 días antes de morir en un accidente de coche. Lo había traído conmigo como ofrenda, con la esperanza de que su significado para mí bastara para satisfacer a las fuerzas que estuvieran detrás de la concesión de la buena suerte a la que había aludido el cartel del foro. Dejé el reloj en el suelo junto a la papelera. Ya tenía planeado volver por él a la semana siguiente. Cuando me di la vuelta para volver al ascensor, me quedé paralizado. Ya no estaba el elevador, había desaparecido. Sé que parece una locura y créanme, así es exactamente como me sentí en ese momento, pero había desaparecido. En su lugar había una pared en blanco, como si el ascensor nunca existido. El pánico se apoderó de mí y me di la vuelta buscando cualquier señal de salida. El pasillo se extendía ante mí, aparentemente interminable y sin salidas ni ventanas. Esteve, grité con el eco de mi voz en el pasillo vacío. No obtuve respuesta. Sentí un sudor frío en la frente.
Esteve, grité esta vez aún más. Fuerte, seguía sin haber respuesta. Dudé tratando de asimilarlo. ¿Qué estaba sucediendo? Esto no podía ser real. Respiré hondo e intenté calmar mi acelerado corazón. Tenía que pensar con lógica e idear un plan. Si el ascensor había desaparecido, mi única opción era encontrar otra salida. Eso significaba explorar el resto de la planta 13. Odiaba la idea, pero ¿qué otra cosa podía hacer? Empecé a caminar por el pasillo. Mi linterna era literalmente la única fuente de luz. El aire se enfriaba cada vez más a cada paso y el silencio, a falta de una palabra mejor, era opresivo. Como si intentara asfixiarme. Volví a llamar a Esteve, pero no obtuve respuesta, solo el eco de mi propia voz rebotando en las paredes. Sentí un temor creciente, la sensación de que no estaba solo. A medida que avanzaba el pasillo, empezaba a cambiar. El papel pintado descolorido se despegó para revelar un yeso viejo y agrietado. La moqueta se desintegró bajo mis pies, dejando rastro de polvo y escombro. Las sillas que antes estaban apiladas en orden ahora estaban esparcidas por el suelo, y entonces las vi. Las figuras al principio eran distantes, apenas sombras al borde del alcance de mi linterna, pero a medida que me acercaba se hacían más claras. Eran altas, increíblemente delgadas, y estaban completamente quietas. Recordé la advertencia del mensaje: no interactuar con ellas ni mostrarles miedo, pero como no iba a tener miedo, no se parecían a nada que hubiera visto antes, y su presencia me llenó de un terror instintivo. Nunca en mi vida había sentido un pavor tan intenso, ni siquiera sé cómo describirlo con precisión. De repente oí un grito, era desesperado y suplicante, y la voz me resultaba demasiado familiar. Ayúdenme, era la voz de Esteve, que venía de algún lugar más adelante. Sin pensarlo empecé a correr hacia las figuras, y el sonido de la voz de Esteve sabía que estaba infringiendo las reglas del ritual, pero no importaba. Esteve era mi amigo y me necesitaba. Al acercarme a las figuras, se giraron hacia mí. Sus cuencas oculares parecían vacías y sus bocas desdentadas estaban abiertas de par en par, casi como si estuvieran gritando. Pero no emitían sonido alguno. Les extendí la mano suplicándole que me ayudaran. No sé por qué lo hice, ahora me parece una estupidez, pero aquel momento estaba desesperado y, para ser sincero, probablemente en estado de shock. No respondieron, simplemente se quedaron allí mirándome mientras los gritos de Esteve se hacían cada vez más débiles hasta que desaparecieron por completo. Entonces volví a quedarme solo, rodeado por las figuras. Sentí un dolor repentino y agudo en el costado, y me di cuenta de que me había hecho daño. Parecía que me había hecho daño al caer, pero sabía que no había sido así. Me hundí en el suelo, agonizante, mientras las figuras me observaban en silencio. Sentía los latidos de mi corazón latiendo en mi cabeza, pero de algún modo fui capaz de reunir fuerzas para ponerme en pie a pesar del dolor que me atenazaba. Tenía que volver al ascensor, tenía que escapar de aquella pesadilla. Volví dando tumbos por donde había venido. Las figuras no se interpusieron en mi camino, de hecho al parecer se separaron para dejarme pasar. Para mi asombro, cuando llegué al lugar donde debería haber estado el ascensor, estaba allí como si nunca se hubiera ido. No lo dudé, pulsé el botón de la primera planta y me desplomó en el interior. Cuando se cerraron las puertas estaba agotado. En ese momento sentí que el ascensor empezaba a subir. El pánico volvió a apoderarse de mí. Aquello no estaba bien. El edificio solo tenía 18 plantas, pero ya había pasado el piso 30 y seguía subiendo, y acelerando luché por incorporar y alcancé el teclado. La vista se me nubló, los dedos me fallaron, pero conseguí pulsar otro botón. Creo que era la primera planta, pero apenas podía ver, así que ni siquiera estoy seguro. El ascensor dio una sacudida y
Empezó a descender cuando por fin se detuvo. Me preparé para lo que pudiera encontrarme, pero cuando se abrieron las puertas vi que estaba en la primera planta. Todo estaba igual que antes, salvo que las luces estaban apagadas. Salí del ascensor jadeando con el cuerpo en pie de guerra. Tenía que salir a buscar ayuda, pero estaba tan débil y cansado que no creía que pudiera conseguirla. No podía empujar la puerta de cristal para escapar, pero por un milagro pasó un auto y me vio. Un desconocido corrió a mi lado. Su voz sonaba lejana mientras pedía ayuda. A la mañana siguiente me desperté en el hospital. La luz del sol que entraba en la habitación blanca y estéril era una bienvenida después de la oscuridad del edificio. Marque, me incorporé sintiendo un dolor agudo en el costado. Eché un vistazo a la habitación y me pregunté qué había pasado. Los acontecimientos de la noche anterior me parecieron tan lejanos que empecé a creer que todo había sido un sueño. Quizá había tenido un accidente de auto. Justo cuando empezaba a convencerme de ello me di cuenta sobre la mesa junto a mi cama estaba el reloj de mi abuelo. Tenía las manecillas congeladas a la una, la verdadera hora. Sentí que se me revolvía el estómago. Era todo real. ¿Cómo es que había llegado el reloj hasta mí? ¿Qué le había pasado a Esteve? Tenía que averiguarlo, desesperado por encontrar respuestas. Volví al foro donde había encontrado el ritual. Publiqué mis experiencias con la esperanza de que alguien pudiera ayudarme. Las respuestas, las pocas que haché, fueron una mezcla de escepticismo y preocupación, pero destacó un mensaje. Era de un usuario llamado M, la misma persona que había publicado el ritual. Enhorabuena, decía el mensaje. Has visto el otro lado, pero recuerda, la buena fortuna tiene un precio. Las figuras que has visto ya te conocen y no descansarán hasta conseguir lo que quieren. Ten cuidado y hagas lo que hagas, no vuelvas a realizar el ritual. Me di cuenta en ese momento, con un vacío en el estómago, de que Esteve debía de ser el objeto que había dejado en el piso 13. Había querido dejar el reloj de mi abuelo, pero de alguna manera había dejado accidentalmente a Esteve en su lugar. Así que ahí es donde estoy ahora. No espero que ninguno de ustedes me crea. Obviamente no lo harán, diablos, ni siquiera sé si yo mismo me lo creo de él. Todo. He intentado llamar a Esteve cientos de veces en vano. Kristen, su novia, no para de mandarme mensajes preguntando ¿dónde está? No sé cómo contarle la historia, pero sé que tengo que volver a ese edificio. Tengo que volver a hacer ese ritual. No puedo dejar eso allí. Yo lo metí en este problema y tengo que ser yo quien lo saque de él. Los médicos dicen que tengo que pasar aquí la noche como mínimo, pero no puedo esperar tanto. Estoy esperando a que sean las 11 de la noche para poder escabullirme de aquí con el tiempo justo para volver al edificio Markham antes de las 12. Sé que esto es solo un foro para publicar historias que te impiden dormir, pero si alguno de ustedes tiene algún consejo genuino sobre qué hacer o cómo conseguir ayuda, por favor hágamelo saber tan pronto como pueda. Solo me quedan 13 horas antes de tener que